Laudetur Jesus Christus. En el aire, el programa hispanoamericano de Radio Vaticana. Informando desde Roma para América Latina y el Caribe. Un cordial saludo de María Fernanda Bernasconi, Cecilia de Málag, Eduardo Rubió, Raúl Cabrera y los demás miembros de la redacción. Estos son los titulares de hoy lunes 30 de septiembre, día en el que recordamos, entre otros, a San Jerónimo, sacerdote y doctor de la Iglesia. Hoy y sin promesa no hay futuro. El Papa el lunes en Santa Marta. Francisco beatificará a Juan XXIII y Juan Pablo II el próximo 27 de abril, Domingo de la Divina Misericordia. Valor de la esperanza. El obispo de Roma recibe a los participantes en el encuentro organizado por la comunidad de San Egidio. A los peregrinos. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. Como estaba previsto, esta mañana a las 10 en la sala del consistorio del Palacio Apostólico Vaticano, durante la celebración de la hora tercia, el Santo Padre Francisco celebró el consistorio ordinario público para la canonización de los beatos papas Juan XXIII y Juan Pablo II. En el curso del consistorio, el Papa ha decretado que los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II sean inscriptos en el libro de los santos el 27 de abril del próximo año 2014, segundo domingo de Pascua y de la Divina Misericordia. Al pronunciar en latín este solemne anuncio, el Santo Padre Francisco dijo: Gaudio et lector, venerabiles fratres, quod existimat istotius ecclesiae veneratione beatos Ioannem vicessimum tertium et Ioannem Paulum secundum esse proponendo. Itaque autoritate Deo omnipotentis, apostolorum Petri et Pauli ad nostra, decernimus ut, beati Ioannes vicessimus tertius, et Ioannes Paulus secundus, die septimo e vicesimo mensis aprilis, anno bismillesimo quarto decimo, in sanctorum album referantur. Radio Vaticana, la radio del Papa. No una organización con una programación perfecta, sino paz y alegría, son las señales de la presencia de Dios en la Iglesia. Lo dijo el Papa Francisco en la misa de la mañana de lunes en la casa de Santa Marta, comentando las lecturas del día. Los discípulos estaban entusiastas, hacían planes, proyectos para el futuro sobre la organización de la Iglesia naciente, discutían sobre quién fuese el más grande e impedían hacer el bien en nombre de Jesús a los que no pertenecían a su grupo. Pero Jesús, explicó el pontífice, los sorprende, cambiando el centro de la discusión de la organización a los niños, pues el más pequeño de entre ustedes dice, ese es el más grande. Así, en la lectura del profeta Zacarías se habla de las señales de la presencia de Dios, no una organización bonita, ni un gobierno que vaya adelante, todo ordenado y todo perfecto, sino los ancianos que se sientan en las plazas y los niños que juegan. El riesgo es aquel de descartar ya sea a los viejos que a los niños. El obispo de Roma recordó la dura advertencia de Jesús hacia quien escandaliza a los más pequeños. El futuro de un popolo è proprio qui e qui, nei vecchi e nei bambini. Un popolo che non prende cura dei suoi vecchi e dei suoi bambini non ha futuro, perché non avrà memoria e non avrà promesa. El futuro de un pueblo se encuentra precisamente allí, en los ancianos y en los niños. Un pueblo que no se preocupa por sus viejos y por sus niños no tiene futuro, porque no tendrá memoria y no tendrá promesa. Los ancianos y los niños son el futuro de un pueblo. Cuán normal es dejarlos de lado, ¿no?
tranquilizar a los niños con un caramelo, con un juego. Juega, juega, anda, anda. Y a los viejos no dejarlos hablar, no tener en cuenta sus consejos. Son viejos, pobrecitos. Sono vecchi, poveretti. Pero los discípulos, subrayó el Papa, no entendían. Io capisco, i discepoli volevano la efficacia, volevano che la Chiesa andasse avanti senza problemi. E questo può diventare una tentazione per la Chiesa del funzionalismo, la Chiesa ben organizzata, tutto a posto. Yo comprendo. Los discípulos querían la eficacia, querían que la Iglesia avanzase sin problemas, y esto se puede convertir en una tentación para la Iglesia del funcionalismo. La Iglesia bien organizada, todo en su sitio, pero sin memoria y sin promesa. Esta Iglesia así no funcionará. Será la Iglesia de la lucha por el poder, será la Iglesia de los celos entre los bautizados y de tantas otras cosas que existen cuando no hay memoria y no hay promesa. E non c'è promesa. Por lo tanto, observó Francisco, la vitalidad de la Iglesia no está dada por documentos y reuniones para planificar y hacer bien las cosas. Estas son realidades necesarias, pero no son la señal de la presencia de Dios. Il segno della presenza di Dio è questo. Così dice il Signore: vecchi e vecchie siederanno ancora nelle piazze di Gerusalemme, ognuno con il bastone in mano per la loro longevità. E le piazze della città formicoleranno di fanciulli e fanciulle che giocheranno sulle sue piazze. La señal de la presencia de Dios es esta. Así lo dice el Señor. Aún se sentarán viejos y viejas en las plazas de Jerusalén, cada cual con su bastón en la mano, por ser muchos sus días. Las plazas de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas en sus plazas jugando. Juego nos hace pensar en alegría. Es la alegría del Señor. Y estos ancianos, sentados con el bastón en la mano, tranquilos, nos hacen pensar en la paz. Paz y alegría, este es el aire de la Iglesia. Questa è l'aria della Chiesa. Un forte appello per la pace, un appello che nasce dall'intimo di me stesso. Dirijo un fuerte llamamiento por la paz, un llamamiento que nace de lo íntimo de mí mismo. Jamás el uso de la violencia lleva a la paz. Guerra llama guerra, violencia llama violencia. Guerra chiama guerra, violencia chiama violencia. Peregrinos en Roma reflexionan sobre las palabras del Papa. Porque es necesario que aparezca el amor, ¿no? La misericordia en medio de Dios, o sea, en medio de la gente la misericordia de Dios. Y dentro de ese plan de Dios está la paz, ¿no? Porque lo contrario de la paz es la guerra. Y Jesucristo no ha venido a darnos eso, ¿no? Sino a darnos paz, ¿no? Lo que está en el pensamiento de Dios es que todos los hombres puedan amarse, ¿no? Como Él nos ha amado a nosotros. Jesús, yo vengo de Perú. Porque yo creo que es una necesidad del mundo, la necesitamos todos. Quizá por las tensiones que vivimos cada uno hasta en nuestra familia, en nuestra casa, estamos muy tensos y necesitamos esa paz suya y esa paz nuestra para que el mundo pueda llegar a vivir en paz. Conchi Calvo y vengo de Madrid. Pues para que todos también tengamos paz y estemos tranquilos y que sí podemos tener la paz estando todos en paz, con uno mismo para que todos la tengamos. María Inés López de México. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita. Radio Vaticana es información y actualidad. Comunicación al servicio de una cultura del encuentro es el tema elegido por el Santo Padre Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2014, como informa hoy un comunicado del Pontificio Consejo encargado de este sector. El ser humano, señala el comunicado, se expresa sobre todo mediante la capacidad de comunicar. En la comunicación y a través de ella podemos, de hecho, encontrar otras personas. Nos expresamos a nosotros mismos, nuestro pensamiento, aquello en lo que creemos, cómo querríamos vivir y, quizá lo más importante, aprendemos a conocer a las personas con las que estamos llamados a vivir. Una comunicación semejante requiere honestidad, respeto recíproco y esfuerzo por aprender los unos de los otros. Exige la capacidad de saber dialogar respetuosamente con las verdades de los otros.
Efectivamente, a menudo, lo que inicialmente parecía diversidad revela la riqueza de nuestra humanidad y en el descubrimiento del otro encontramos también la verdad de nuestro ser. Y recordando el discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales de hace unos días, el mismo comunicado señala que en nuestra época se está desarrollando una nueva cultura favorecida por la tecnología y la comunicación, en un cierto sentido amplificada y continua. Por tanto, estamos llamados a hacer descubrir también a través de los medios de comunicación social, además de en el encuentro personal, la belleza de todo lo que constituye el fundamento de nuestro camino y de nuestra vida, la belleza de la fe, la belleza del encuentro con Cristo. Mañana, martes 1 de octubre, comenzará la primera reunión colectiva del grupo de cardenales creado por el Papa Francisco el pasado 13 de abril para aconsejarlo en el gobierno de la Iglesia Universal y para estudiar un proyecto de revisión de la Constitución Apostólica Pastor Bonus sobre la Curia Romana. De esto informó hoy el padre Federico Lombardi, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Al respecto, hay que tener presente, tal como afirma una nota de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, que este grupo se constituyó para ofrecer consejos al Papa y no para tomar decisiones propias, de modo que se trata de una primera reunión, a la que seguirán otras, y que los participantes siguen criterios de reserva sobre los contenidos de las consultas. Radio Vaticana, la voz de la Iglesia en el mundo. El Papa Francisco recibió el mediodía de lunes a los participantes en el encuentro organizado por la comunidad de San Egidio, que reúne a gentes y religiones diferentes bajo el título desafiante de El valor de la esperanza. El Papa agradeció al profesor Andrea Riccardi la tenacidad con la que ha seguido el camino trazado en 1986 por el beato Juan Pablo II en el histórico encuentro de Asís. Conservar encendida la lámpara de la esperanza, rezando y trabajando por la paz. Proprio in questi mesi sentiamo che il mondo ha bisogno dello spirito che ha animato quello storico incontro. Perché? Perché ha tanto bisogno di pace. No, non possiamo mai. Precisamente en los últimos meses sentimos que el mundo necesita el espíritu que animó aquel encuentro histórico. ¿Por qué? Porque tiene tanta necesidad de paz. No, nunca podemos resignarnos al dolor de pueblos enteros, rehenes de la guerra, de la pobreza, de la explotación. No podemos quedar indiferentes e impotentes frente a la tragedia de niños, familias y ancianos golpeados por la violencia. No podemos permitir que el terrorismo ahogue el corazón de unos pocos violentos para sembrar dolor y muerte a tanta gente. Con fuerza, todos decimos que no puede haber ninguna justificación religiosa a la violencia, cualquiera que sea la forma con que se manifieste. Giustificazione religiosa alla violenza, in qualsiasi modo essa se manifesti. ¿Qué podemos hacer?, se preguntó el Papa. Tener el valor del diálogo que da esperanza en un mundo y en una sociedad donde hay poca paz, porque falta el diálogo. La pace ci vuole un dialogo tenace, paziente. Para la paz necesitamos un diálogo tenaz, paciente, fuerte, inteligente, con el que nada se pierde. El diálogo puede ganar la guerra. El diálogo hace convivir personas de distintas generaciones que a menudo se ignoran. Hace convivir ciudadanos de diferentes orígenes étnicos, de diferentes creencias. El diálogo es el camino de la paz. El diálogo es la vía de la pace. El Santo Padre reiteró que los líderes religiosos están llamados a ser verdaderos dialogantes para actuar en la construcción de la paz, no como intermediarios, sino como auténticos mediadores. Gli intermediari cercano di fare sconti a tutte le parti, a fine di ottenere un guadagno. Los intermediarios intentan hacer descuentos a todas las partes, con el fin de obtener un beneficio para sí mismos. El mediador, en cambio, es el que no se queda con nada para sí mismo
sino que se entrega generosamente hasta el final, sabiendo que la única ganancia es la de la paz. Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo los canales del diálogo y no erigiendo nuevos muros. Dialogar, encontrarse para establecer en el mundo la cultura del diálogo, la cultura del encuentro. En la plaza de San Pedro de Roma, nuestro compañero Alberto Goroni entrevista a 3 sacerdotes mexicanos minutos después de haber escuchado al Papa. Emocionados, hablan del Año de la Fe, de la importancia de los catequistas y de la Virgen de Guadalupe. Estoy muy contento de estar aquí, de haber escuchado este mensaje del Papa. El Papa ha dicho que en cualquier lugar donde se encuentre una iglesia nos podemos encontrar en familia, porque eso es la iglesia, una sola familia. Al estar aquí, al recordar a todas aquellas personas que físicamente no están aquí, de alguna forma podemos decir que también han estado aquí con nosotros y con el Papa, porque todos somos una sola familia. Los catequistas son muy importantes en la vida de la iglesia, porque son ellos los que nos ayudan a formarnos en la fe. No solamente a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, sino a toda persona nos ayudan a ese caminar en la fe. Por ello, la labor del catequista es muy importante dentro de la vida de la iglesia. La importancia es suma porque es en la familia donde se viven los valores y cuando se tiene la familia cristiana se conservan los valores. Es en la familia cristiana donde surge también la vocación a la vida consagrada. Por ello, siempre la pastoral, siempre la reflexión teológica tiene que mirar siempre a la familia, en ese lugar donde debe de ser el primer encuentro con Dios. Sabemos que siempre la fe es algo que se tiene que incrementar y que es un camino no solamente de un año, sino de toda la vida. Pero en este año, de forma muy en especial, se nos ha invitado, el Papa nos ha invitado a que nosotros reavivemos nuestra fe, a que nosotros fortalezcamos nuestra fe, a que nosotros conozcamos, vivamos más nuestra fe. Creo que ese ha sido el empeño que todos debemos de seguir continuando en este sentido con nuestra fe. Creo que es una imagen muy bella que ha utilizado el Papa y siempre en la iglesia, hablamos nosotros de la Iglesia de México, es muy importante la formación para los seminaristas, porque son los futuros sacerdotes y son quienes servirán a las distintas comunidades en un futuro. Por ello, la importancia de la formación en los seminarios es mucha. Bueno, nosotros tenemos un amor muy en especial por Nuestra Señora de Guadalupe, que no solamente es madre de los mexicanos, madre de América Latina y de toda la iglesia. Y esta devoción a la Virgen María nos acerca más a Jesús. Creo que esa es la labor de la Virgen María al evangelizar a todo un pueblo. Pues ha sido una experiencia muy interesante, muy emocionante, estar aquí compartiendo con todos una misma fe. Somos todos hijos de un mismo Padre y eso me hace sentir muy emocionado y enriquece también mi vida espiritual, mi vida sacerdotal. Para mí ha sido una experiencia inolvidable, una experiencia de unidad en la diversidad. Somos diferentes personas con diferente lenguaje, con diferente experiencia de vida, pero con una fe que nos une y que nos hace hermanos. Ha sido una experiencia de fraternidad, una experiencia de amor, una experiencia de luz. El Papa nos ha iluminado hoy con la palabra de Dios y nos ha ayudado a entender cómo nuestro Señor Jesucristo nos invita a vivir en la unidad. Sí, definitivamente que los pobres en el Evangelio ocupan un lugar importante. Por lo tanto, nuestra vida cristiana también han de ocupar un lugar importante. Estamos dispuestos a trabajar para que los pobres sientan esa presencia de Dios, para que los pobres experimenten a ese Dios que quiere llenar nuestras vidas. Esta es Radio Vaticano, la radio del Papa. Pensamiento del Papa. Espacio radiofónico de María Fernanda Bernasconi. Puede conocer a Jesús en primera clase, es necesario implicarse con él, dice el Papa.
Para conocer a Jesús es necesario implicarse con Él. Es cuanto subrayó el Papa la mañana del jueves 26 de septiembre en su homilía de la misa celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. El Santo Padre afirmó que a Jesús no se lo puede conocer en primera clase, sino en la vida cotidiana de todos los días. De ahí que el pontífice indicara los 3 lenguajes necesarios para conocer a Jesús, a saber, el de la mente, el del corazón y el de la acción. ¿Quién es este? ¿De dónde viene? El Papa Francisco desarrolló su homilía matutina partiendo de la pregunta que Herodes se plantea sobre Jesús. Un interrogante, dijo, que en realidad se plantean todos los que encuentran a Jesús, y afirmó que es una pregunta que se puede hacer por curiosidad o se puede hacer por seguridad, a la vez que observó que leyendo el Evangelio vemos que algunos comienzan a tener miedo de este hombre porque los puede llevar a un conflicto político con los romanos. ¿Quién es este que causa tantos problemas? Porque verdaderamente, dijo el Papa, Jesús causa problemas. Non si può conoscere Gesù senza avere problemi. E io oserò dire, ma se tu vuoi avere un problema, vai per la strada di conoscere Gesù. Non uno, tanti avrai. No se puede conocer a Jesús sin tener problemas. Y yo oso decir, pero si tú quieres tener un problema, ve por el camino de conocer a Jesús. No uno, tantos tendrás. Pero es el camino para conocer a Jesús. No se puede conocer a Jesús en primera clase. A Jesús se lo conoce en lo cotidiano de todos los días. No se puede conocer a Jesús en la tranquilidad, ni siquiera en la biblioteca. Conocer a Jesús. Neppure nella biblioteca. Conoscere Gesù. Francisco añadió que ciertamente se puede conocer a Jesús en el catecismo, porque el catecismo nos enseña tantas cosas sobre Jesús. Y añadió que debemos estudiarlo, debemos aprenderlo. De este modo, conocemos al Hijo de Dios que ha venido para salvarnos. Comprendemos toda la belleza de la historia de la salvación, del amor del Padre, estudiando el catecismo. Y sin embargo, preguntó el Papa, ¿cuántos han leído el catecismo de la Iglesia Católica desde que ha sido publicado hace más de 20 años? Sì, si deve conoscere Gesù nel catechismo, ma non è sufficiente conocerlo con la mente. Sí, se debe conocer a Jesús en el catecismo, pero no es suficiente conocerlo con la mente. Es un paso. Pero a Jesús es necesario conocerlo en el diálogo con Él, hablando con Él, en la oración, de rodillas. Si tú no rezas, si tú no hablas con Jesús, no lo conoces. Tú sabes cosas de Jesús, pero no vas con el conocimiento que te da el corazón en la oración. Conocer a Jesús con la mente, el estudio del catecismo, conocer a Jesús con el corazón, en la oración, en el diálogo con Él, esto nos ayuda bastante, pero tampoco es suficiente. Hay un tercer camino para conocer a Jesús. Es el seguimiento, ir con Él, caminar con Él. La secuela, andare con Lui, caminare con Lui. Es necesario andar, recorrer sus caminos, caminando. Es necesario, afirmó el Papa, conocer a Jesús con el lenguaje de la acción. He aquí entonces que se puede conocer verdaderamente a Jesús con estos 3 lenguajes, de la mente, del corazón y de la acción. Por tanto, si yo conozco a Jesús así, dijo Francisco al concluir, me implico con Él. Non si può conoscere Gesù senza coinvolgersi con Lui, senza scommettere la vita per Lui. No se puede conocer a Jesús sin implicarse con Él, sin jugarse la vida por Él. Cuando tanta gente, también nosotros, se hace esta pregunta, ¿pero quién es este? La palabra de Dios nos responde. ¿Tú quieres conocer quién es este? Lee lo que la Iglesia te dice de Él. Habla con Él en la oración y camina por su camino con Él. De este modo tú conocerás quién es este hombre. Este es el camino. Cada uno debe hacer su elección. Questa è la strada. Ognuno deve fare la sua scelta. América, de nuestra esperanza. Una producción de Patricia Jauregui Romero. América de Nuestra Esperanza abre un espacio dedicado a los pueblos originarios en nuestro continente, hoy con una
entrevista que nos concediera el padre Pablo Arce Gargollo, capellán de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Él es filósofo, abogado e historiador, especializado en el estudio de Tata Vasco, es decir, de don Vasco de Quiroga, una gran figura, un laico abogado de España que llega a la Nueva España, actual México, por comisión del rey de España, para gobernar, pero más aún para actuar la justicia, juzgar a los españoles que estaban cometiendo abusos. Era laico, pero sucesivamente Vasco de Quiroga es nombrado obispo. Es una historia peculiar y la seguimos precisamente con nuestro invitado, el padre Pablo Arce Gargollo. Vasco de Quiroga es una figura muy interesante porque estamos hablando de un laico, abogado, que vino a América y llegó a México, Tenochtitlan, la capital de la Nueva España, en 1531. En concreto, entró a Tenochtitlan el 9 de enero de 1531, es decir, 11 meses exactos antes de la primera aparición de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué quiere decir? Que él vio, pues, la gran Tenochtitlan, pues, en un proceso de construcción y de destrucción. Estaban destruyendo, pues, el Templo Mayor y muchos vestigios indígenas y paganos, y se estaba construyendo otra ciudad. Él venía aquí como la máxima autoridad, mandada por el rey Carlos V, que le dijo: tú vas a ser la máxima autoridad en la Nueva España. Un auditor, era parte de la segunda audiencia, de manera que él vino a gobernar y vino sobre todo a juzgar, a hacer justicia, juzgar a los españoles que estaban cometiendo abusos y a resolver problemas entre indios e españoles. Y él se dio cuenta que después de la conquista era un desastre todo, porque había muchas viudas, porque había muchos huérfanos, porque la gente estaba, los indígenas, pensemos, pues les han destruido su ciudad, han sido vencidos, están desanimados, desconcertados con el mundo español, y además sí hay españoles que están abusando de su puesto. Y entonces Vasco de Quiroga, siendo laico, pues dice: aquí lo que se requiere es enseñarles a vivir como familia y enseñarles a trabajar a los indígenas. Y entonces él, con su dinero, compra unos terrenos en las afueras de la Gran Tenochtitlan, lo que hoy es Santa Fe. Ahí hizo un pueblo, se llamaba el pueblo de Santa Fe. Era un pueblo muy peculiar porque tendría que dar una experiencia de vida en familia, de tal manera que fue el primero que constituyó como régimen de condominio en el siglo XVI. Había un ambiente de vida de familia muy bonita, vivía desde el abuelo hasta los nietos, se ayudaba mucho a los enfermos, era el tesoro, los tesoros de los pueblos eran los enfermos, después las viudas, se aceptaba a los hijos de las mujeres que no querían o no podían tener a los hijos, de tal manera que pues se evitaron muchos abortos o asesinatos, porque a veces las mujeres pues ahogaban a sus niños muy chiquillos en las acequias porque no tenían cómo alimentarlos. Y luego decía: tienen que vivir como familias y tienen que aprender a trabajar. Todos tenían la obligación de saber 2 oficios, más el trabajo del campo. Y entonces esa experiencia de familia y de trabajo y un ambiente muy amable hacía que conocieran luego lo que era el cristianismo. El mira cómo se aman de los primeros cristianos, él era eso: tenemos que volver a la raíz, a los primeros cristianos. Vasco de Quiroga tiene mucho prestigio como abogado, como auditor, como juez. Tiene que ir a la zona de Michoacán, los indios purépechas, porque se han levantado en armas. Él va a pacificarlos y ahí les propone crear otro pueblo. Y en Tzintzuntzan, a la orilla del lago de Pátzcuaro, funda otro pueblo de Santa Fe y luego funda uno más, un tercero. Estando en su actividad de laico con gran prestigio, el Papa Pablo III lo nombra obispo. Es un caso casi único en la historia de la Iglesia. Solo hubo uno antes, que es San Ambrosio de Milán, que siendo laico son nombrados obispos. Eso significa que, bueno, Vasco aceptó cuando el Papa le propuso que fuera obispo, el primer obispo de Michoacán, y entonces lo ordenan rápidamente de sacerdote, luego lo ordenan de obispo, y es la persona que organiza todo el estado de Michoacán. Si ustedes van hoy por hoy a los pueblos de Michoacán, son pueblos muy bonitos, muy distintos, específicamente Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Cupécuaro, Purécuaro, todos esos son los pueblos que fundó Vasco. América, de nuestra esperanza. Finaliza aquí el programa hispanoamericano de Radio Vaticano. Además de sintonizarnos en esta emisora, puede escucharnos en www.radiovaticana.va. Si desea comunicarse con nosotros, puede escribirnos a latam@vatiradio.va. Alabado sea Jesucristo.